Aleluya, Señor. Quiero ser verdadero.
Reciban un cordial saludo del grupo de alabanza, un abrazo bien fuerte, los extrañamos demasiado. Pronto estaremos otra vez en nuestra iglesia. Reciban esta alabanza con olor fragante, así como Dios la está recibiendo en estos momentos. Vamos a entrar en un momento para adorarle, para alabarle. Levanten sus manos y adórenlo. Él es nuestro único Dios. Levante las manos. En santidad, mi amor.
Buenas, mis querida Iglesia Manantial de Paz, muchas bendiciones para cada uno de ustedes y para las otras personas que están contactándonos en otras partes del país y del mundo. Es un placer para nosotros y especialmente para este siervo seguir hablando acerca de la palabra de Dios y también trabajando de otras maneras de hacer llegar la palabra de Dios en no solamente la voz, sino también los hechos, por lo que seguimos orando mucho por eso. Empecemos antes de iniciar con la palabra de Dios con una oración. Y que el Señor, allí donde estás, sea hablándote tanto a ti como a mí en estos tiempos tan especiales para escuchar su voz. Gracias, Señor. Muchísimas gracias porque lo único que permanece es tu palabra. Permíteme predicar tu palabra para que las demás personas conozcan quién eres y de esa manera se desvivan por seguir cosechando una relación contigo en adoración. Y ayúdame a mí, Señor, también a que ese modelo de adoración se establezca en mi vida, para que de esa manera entienda que al conocerte a ti, el saber quién eres, el saber cómo te relacionas conmigo, es lo más importante. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En tu nombre oramos. Amén. Y amén. Eva le dio de comer el fruto prohibido a su marido Adán. Adán, enojado, sapeó a su esposa ante Dios. Caín asesinó a su hermano Abel. Jabal, el descendiente de Caín, juró vengarse de todo el que le llegara a tocar un pelo, incluso si ese alguien fuera un familiar. Canaán vio la desnudez de Noé y lo difamó contra sus hermanos. Noé insultó a Canaán y lo maldijo fuertemente. Abraham y su cuñado Lot tuvieron que separarse por las peleas que había entre los criados y algunos familiares de ambas familias. Sara mandó a su esposo Abraham a acostarse con una esclava y después le recriminó. La esclava, Agar, miraba con desprecio a la esposa de Abraham y casi se agarran. Abraham tuvo que expulsar a su primer hijo porque, según Sara, miró feo a su segundo hijo, Isaac. Agar y Sara eran tan recelosas que se miraban con desprecio y envidia. Lot entregó a sus hijas para que los sodomitas las violaran. Gracias a Dios no pasó. Las hijas de Lot terminaron por violarlo a él, bien adentro en una cueva. Rebeca se rebeló contra su esposo Isaac al favorecer a su hijo Jacob. Las esposas hititas de Esaú, el hijo de Isaac, por chismosas y malas, le daban dolores de cabeza. Jacob le robó a Esaú sus derechos de primogénito, aunque esto se haya pintado como un trato legal, y también le robó la bendición de su padre. Esaú quería matar a Jacob por ladrón. A Jacob, un miembro de la familia Labán, le robó durante 14 años. Jacob también le robó a Labán y terminó separándose de él. Las esposas de Jacob, Raquel y Lea, se la pasaron amargadas todo el tiempo compitiendo por ver quién de las dos tenía más hijos. Ambas enviaron a sus esclavas a acostarse con su esposo. Los hermanos de José, hijo de Jacob, lo envidiaban y odiaban tanto que lo vendieron como esclavo. José los perdonó, entendiendo que ese era el plan de Dios, no sin antes hacerles pasar un mal rato de sufrimiento y largos caminos. Abimelech, hijo de Gedeón, contrató a un montón de sicarios para que lo ayudaran a matar a sus nada más y nada menos que 70 hermanos, a fin de quedarse con el trono de su padre. Penina, esposa del Caná, se gozaba y menospreciaba siempre que podía a Ana por estéril y, cuando la hacía llorar, le daba hasta un gustito. Los hijos de Elí eran unos desgraciados y su padre era un alcahueta. David, el más grande rey de Israel,
adulteró y terminó por matar al esposo de la adúltera. Y eso que David tenía la módica suma de 8 esposas principales. Amnón, hijo de David, violó a su media hermana Tamar. Otro hijo de David, Absalón, que por cierto su nombre significa papá es pacífico, asesinó a Amnón por esto. Absalón conspiró contra su padre David en su intento de quedarse con el trono. Salomón, el rey más inteligente que haya existido sobre el planeta, se dejaba mandar de sus 700 esposas y les obedecía en todo lo concerniente a la adoración a otros dioses. Y por si fuera poco, el rey Manasés sacrificó a su propio hijo para satisfacer sus placeres de hechicería y magias ocultas. Y me faltaron más ejemplos. Y todos estos ejemplos están en la Biblia. Más ejemplos de familias que no eran ninguna perita en dulce. Más ejemplos de cómo en el mismo hogar se pueden gestar en cualquier momento traiciones, alegatos, infidelidades, recelos, rencores y hasta asesinatos. Y pensábamos que nuestras familias eran malas, que tenían problemas o que eran expertas en sufrimiento. No hemos conocido a las familias de la Biblia. En ellas se pueden ver cómo el pecado permea incluso en las realidades más sanguíneas, perdurables, y las pudre. Las pudre al punto de ver una madre queriendo matar a un hijo, a una esposa ofreciéndose de prostituta porque su cuñado se hacía el indiferente, a unas hijas acostándose con su padre para tener casta. Las familias, tanto en esos tiempos como en los de hoy, no son tan diferentes. Y están en la Biblia. Los sistemas sociales, tanto ayer como hoy, siguen siendo igual de caóticos. Y esos ejemplos los sacamos de la Biblia. Pero qué extraño es que tal como pasa hoy, como pasaba en los tiempos bíblicos, estarás de acuerdo conmigo, que por muy mal que se ponga la cosa, tanto ayer como hoy, tenemos ese bichito dentro que a pesar de ser pecadores nos permite llamar a este otro cúmulo de pecadores familia. Y en los asuntos de la familia a veces queremos actuar de maneras incluso irracionales en contra de aquellos que no lo son, por mucho que en nuestra propia familia se gesten problemas como se gestaron en las familias bíblicas más antiguas. Me parece que esto es porque en los asuntos de familia hay un gen de Dios, porque vemos a Dios actuar para resarcir el modelo familiar en cada tramo, más esperanzador que la nefasta circunstancia del rencor que nos envuelve. Dios protege a Adán y a Eva para que se reconcilien en sus traiciones al tener hijos. Dios al asesino de hermanos Caín lo protege para que nadie lo mate. Dios protege la identidad de Canaán, otorgándole una tierra enorme a pesar de que su padre lo había maldecido. Dios se inmiscuye en la promesa dada a Abraham para otorgarle una esperanza de dinastía a la pobre esclava Agar en la discriminación que le hacía a su esposa Sara. Dios permite que Lot y sus hijas salgan con vida pese a sus apuestas culturales intransigentes. Dios defiende la identidad familiar de Jacob para que su tío no siguiera abusando más de él. Dios otorga el espacio para que los hermanos Esaú y Jacob se reconcilien a pesar de todas las que Jacob le había hecho a Esaú. Dios se compromete de cuidar a los hijos de Jacob pese a la actitud rencorosa de sus esposas. Dios cuida a José de la maldad de sus hermanos y en su gracia les permite reconciliación y alegría incluso a los últimos días de su padre Jacob. Dios protege a Jotam, el hijo menor de Gedeón, de las manos de su hermano mayor Abimelech, para que la familia no cayera en la deshonra después de la muerte o el asesinato de los 70 hermanos. Dios brinda esperanza a Ana, la esposa estéril del Caná, al otorgarle un hijo de forma milagrosa, para que de esta manera dejara de ser el objeto de burlas de Penina. Dios, en medio de su juicio incluso, perdona los malos actos de David, que había adulterado,
y le promete la expansión eterna de su reino en el nacimiento de uno de sus descendientes. Dios está a favor de la familia. A pesar de las consecuencias nefastas del pecado, que se evidencian de las maneras más recrudecidas posibles, incluso en el asesinato, Dios no deja que el hilo familiar se desenrede completamente. Ante todos los cortes que como pecadores hacemos frente a los más cercanos, Dios siempre tiene ese último momento heroico en donde, si bien no deshace mágicamente el corte de la tijera, se esmera por hacer un nudo que fortalezca más la fuerza de las relaciones anteriores. Su búsqueda es la búsqueda de un padre dispuesto a perdonar, la búsqueda de una madre dispuesta a unir, la búsqueda de un hermano dispuesto a animar. Su búsqueda es búsqueda familiar. Pero, y sobre todas estas cosas, quizá estos actos de restauraciones, de enmendaciones y de reintentos divinos están basados en el mismo corazón familiar de Dios. En efecto, al principio Dios quiso una familia. Quiso volverse padre de todos, pero sufrió de primera mano la traición, una traición que perdura, una traición que dejó de verlo como cercano para convertirlo en enemigo. Quizá no lo habíamos contemplado, pero Dios sabe lo que es perder familia. Por eso sabe lo imperante que es esforzarse para reconciliarla. Él sabe lo que es ser traicionado. Él sabe lo que es que como un esposo tu esposa te humille constantemente, buscando el afecto de otros hombres para cumplir sus deseos egoístas. Él sabe lo que es que como padre tus hijos decidan obedecer tíos inexistentes antes que obedecerte a ti. Él sabe lo que es que como hermano, aquellos hermanos con los que te codeas te den la espalda y te vendan al mejor postor con tal de salvar su pellejo. Él lo sabe, pero aún así en su búsqueda familiar, permanece inquebrantable. En el proceso de salvar familias, Dios siempre quiso salvar la suya. Aquella que le dio la espalda, aquella que lo desestimó. Y entonces, con aquel a quien tiene por familia perdurable, eterna, duradera, con aquel que sí le obedece, que no le traiciona, que no lo vende, con aquel a quien sí puede llamar sin equivocarse su hijo, viéndote como familia, en su búsqueda interminable, escogió entregarle. Este Dios esposo, padre, hermano, escogió dar a quien más amaba por la esposa traidora, por el hijo desobediente, por el hermano vendepatrias. Este Dios escogió reconciliar a costa de la vida de quien en ningún momento necesitó ser reconciliado, tu vida. En su búsqueda familiar interminable, este Dios familiar ama tanto a los suyos que da al suyo. Qué paradoja tan desgarradora, qué diatriba tan descorazonadora, qué suceso tan agridulce. Salvar a quienes ama, entregando a quien ama, todo por terminar su búsqueda familiar. Y aún así, cuando el fiel, el obediente, el sacrificial vino, nos dice el evangelista Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Puedes pensar en eso un momento. Dios echó toda la carne al asador, solo para enterarse de que los invitados a la fiesta no querían carne. Dios tiró la casa por la ventana, solo para darse cuenta de que los comensales no tenían hambre. Aquel a quien Dios ama,
a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Ese acaso nuestro final? ¿Es acaso la última palabra? ¿Es la manera de responderle a alguien que ha hecho todo por nosotros? ¿Acaso estas relaciones permanecerán rotas? ¿Este acto de rechazo deleznable ha de quedar impune? ¡No! No. No. La búsqueda interminable, en medio del silencio ensombrecedor del rechazo, en el que pudimos estar involucrados nosotros, y él pudo decir: hasta aquí corto relaciones. Más bien fue el brote de la esperanza. Por fin se encuentra un rayo de luz. Por fin el tanto hacer un nudo tras nudo tras nudo en la dinámica familiar destruida por el pecado está vislumbrando un resultado divino. Por fin el tanto remediar familias anteriores está dando paso a la familia de las familias. Por fin el cascarón se está rompiendo y entonces, gracias a aquel a quien Dios ama, quien se dio en fidelidad, obediencia y sacrificio por el deseo de su Padre, reverdece en la boca del evangelista Juan con la más grande de todas las odas familiares, en todas las épocas y para todas las edades, y es: a todos los que le recibieron les otorgó la autoridad de ser hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. La búsqueda interminable de Dios está ahora confeccionando con una voluntad imperecedera la familia que Dios quería, la familia que supera el odio, el resentimiento, la infidelidad, la desobediencia, los pleitos y hasta el asesinato, para corresponderse con el gran amor que Dios da a quienes ama. Una familia mejor que la de Adán, mejor que la que Noé, mejor que la de Abraham, mejor que la de Jacob, mejor que la de José, mejor que la de Gedeón, mejor que la del Caná, mejor que la de David, mejor que la de Salomón, mejor que la tuya, la familia de la fe. Porque a los que creen en su nombre les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en el amado, Dios los abraza con poder milagroso y ahora los ve como hijos renovados, para que nunca más esta ni más familias sean desintegradas por el poder del pecado. Amigo, si no haces parte de esta familia, el Dios de la búsqueda familiar implacable te espera para que, creyendo en el amado que dio su vida por ti, puedas ser abrazado en los brazos del mejor esposo, padre y hermano que tendrás. Cree, confía, descansa y observa cómo el poder de esta familia es capaz de cambiar la dinámica familiar en la que vives. Y hermano, tú que ya haces parte de esta familia, no olvides cuánto hizo Dios para que hicieras parte de ella. Entregó a quien ama para salvarte a ti, a quien también te ama. No lo olvides. Esta familia es la que Dios quería para ti. Esta familia es mejor que la tuya, aunque no desmerita tu familia sanguínea. Y gracias a esta familia, incluso tú
puede ser agente de cambio en tus dinámicas familiares más devastadoras, donde ostentarás la misma búsqueda que el perfecto esposo, padre y hermano alcanzó en ti. Nunca desprecies la familia de la fe. Oremos. Padre, tú eres nuestro Padre. Te has hecho nuestro Padre porque ahora nos ves como hijos. Y todo porque escogiste dar a quien amas para salvar a los que amas. Escogiste romper tu corazón para ganarlo de nuevo. Hasta ese punto llegaste para vernos como hijos. Padre, no nos permitas olvidar que como tus hijos tenemos unos hermanos que superan todas las dinámicas familiares desastrosas, de pecado, de odio, de rencor, de chisme, de maledicencia, de dificultad. Estamos rodeados de hermanos a los cuales vemos como tú nos viste para salvarnos. Vemos hermanos a quienes amamos. Nunca nos permitas despreciar esta familia, mientras continúas salvando nuestra familia sanguínea y terrenal, mientras continúas apretando el nudo para que no se despedace y nos haces agentes de reconciliación en nuestros hogares. En tu nombre oramos, Señor Jesús. En tu nombre oramos, Padre, que nos haces parte de esta familia. Amén y amén.